vamos a tener un hermoso tiempo de alabanza con los coros, con los himnos y en especial el tiempo de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Voy a hacer el uso de nuestro hermano Richard. Si por favor nos puede pedir la bendición de este día. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias para este día, Señor, para este tiempo que nos permite, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, para poder alabarte, para poder bendecirte, para poder glorificar tu nombre, Señor, darte toda la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Gracias, Señor, por poder estar en comunión con nuestros hermanos, Señor, poder también poder escuchar de tu palabra. Pedimos que sí, Señor, que estés hablando, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que estés bendiciendo, Señor, y también, Señor, a todos aquellos que han de estar escuchando, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Saludamos a los presentes y a los que están del otro lado, como bien decía nuestro hermano Richard. Vamos a cantar un par de coros para dar comienzo. El primero de los coros, el número 7, Cuando en mi senda diaria. Hermano Valentín nos va a ayudar con la música. Todos. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti bonito mi Dios, y dejo de orar, mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto, que escucha mi clamor, necesito su presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, oh furor, en fortuna aflicción, él siempre en oración, necesito tu presencia. Mas tú mi protección, digno yo cantar, pues es mi canción, y siendo mi orgullo, estará solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Hasta calma, oh furor, en fortuna aflicción, desde siempre en oración, necesito tu presencia, necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Hasta calma, oh furor, en fortuna aflicción, desde siempre en oración, necesito tu presencia. Bienvenidos. Bien, vamos con uno más, un coro más. El número 29. Luz nos fue entregada. Perdición.
con nosotros. Bien, agradecemos a hermano Valentín por acompañarnos con la guitarra y vamos a cantar un par de himnos. Para eso Carolina nos va a ayudar con el piano. El primero de ellos es el 208, con voz benigna te llama. 208. Todos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de tu amor, porque me dejas en vano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, dale tu carga de bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando se encuentra Jesús, tanto esperar con tanto amor. Llena sus plantas con tu aflicción, tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Muy bien, y para el último de esta mañana, el 229, te cuidará el Señor. En la última estrofa vamos a ponernos de pie. En la cuarta estrofa nos ponemos de pie, cantamos la cuarta y el coro puesto de pie. ¿Sí? ¡Vamos! Nunca desmayes cuando haya paz, te cuidará el Señor. Tus alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás, nunca más. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás, nunca más. Velando está su amor, te cuidará el Señor. De sus riquezas Él te dará, te cuidará el Señor. A sus bienes te legará, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás, nunca más. Velando está su amor, te cuidará el Señor. La última, vamos. Cuida, venga, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás, nunca más. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Muy bien, pueden tomar asiento. Tomen también sus Biblias y allí vamos a tener tiempo para la palabra. Mientras los niños pueden ir a su clase arriba. Muy bien, hermano Diego, si es tan amable, por favor.
Buen día nuevamente. Podemos ir buscando nuestras Biblias. Primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos nuevamente por tu cuidado, tu protección. Señor, venimos delante de ti reconociendo que eres tú el que debe guiarnos a estudiar tu palabra. Señor, te pedimos y reconocemos nuestra necesidad de tu guía en este momento. Señor, te pedimos que nos estés hablando por medio de tu palabra, que estés tocando nuestra mente, nuestro corazón, que nos estés enseñando y exhortando, Señor, que también nos estés dando la valentía y la sabiduría para poder poner por obra lo que tú quieres enseñar. Ábranos por medio de tu palabra, en medio de Jesús. Amén. Primera de Juan 1, del 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sé que ya vimos los primeros 3 versículos hace 15 días, vamos a retomar y hacer una especie de introducción con esos versículos. Pero encontramos, y de vuelta hacemos una especie de introducción a lo que es la primera epístola de Juan, ¿sí? El apóstol Juan hablando con un corazón pastoral, con un amor hacia los hermanos, pero también con una dureza y firmeza para defender lo que es el verdadero evangelio, el evangelio que lleva a la salvación, la verdadera fe, ¿sí? Es el mensaje dado por Dios mismo a los apóstoles, ¿sí? Está defendiendo eso, es el mensaje que es desde el principio, arrancaba diciendo, ahora lo vamos a leer. ¿Sí? Estos apóstoles vivieron con él, con Jesús, más o menos 3 años, alrededor de 3 años, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros, vieron su vida pura y santa, que nunca pecó, ¿sí? Y Jesús les prometió el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que les había enseñado. Muchas de esas enseñanzas ellos en su humanidad no la entendieron, pero el Espíritu Santo les hizo recordar y dejar escritas esas enseñanzas para nosotros en su palabra. En Juan 14, 26 dice Jesús hablando a sus discípulos, sus apóstoles: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una promesa para sus apóstoles, obviamente que tiene una repercusión en nosotros, porque el Espíritu Santo también a nosotros obra por medio de la palabra en nosotros. Primeramente para arrepentimiento y después también para poder entender y poder vivir la palabra del Señor. Y esta es la defensa de Juan, su autoridad apostólica. Leíamos en los primeros 3 versículos de Primera de Juan, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí? Hablando de que Él estuvo presente y Jesús personalmente les habló. No es una voz, no es un sueño, sino que Jesús mismo en carne les enseñaba y les daba el mensaje. Dice el versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hablando de la comunión de la Iglesia, y que esa misma comunión, como vamos a ver un poco más adelante, es comunión con Cristo. Este es el verdadero evangelio, el que defiende el apóstol y el que los apóstoles enseñaron, y el que está en su palabra. Y este evangelio, el verdadero evangelio, el que está en su palabra, debe ser el fundamento de toda iglesia que se hace llamar cristiana. Debe ser, y lamentablemente hay muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas que tienen fundamentos en cualquier cosa, en revelaciones extrañas, menos en la palabra de Dios.
Efesios 2:19 dice, el apóstol Pablo escribiendo aquí palabra de Dios, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Perdón. En el versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Después de hacer esta defensa sobre su autoridad, sobre la autoridad que tiene en este mensaje que él da, el verdadero evangelio, no porque él lo dice, sino por el origen que tiene, el que era desde el principio, el origen que tiene, Juan nos explica cuál es ese mensaje. Juan me explica cuál es ese mensaje. Como vimos hace 15 días, en el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Otra vez enfatizando, lo oímos, no fue un sueño. Lo oímos nosotros y lo oyeron todos los que estaban con nosotros. Una voz audible, una persona de carne y hueso hablando. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Arranca hablando de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En el contexto decíamos que es una referencia a esto de que Dios es luz, a su santidad, a su pureza, aunque abarca mucho más que eso, abarca mucho más. Dios es luz nos habla de Dios como revelación, Dios como guía. Dios es luz, el que nos hace ver el mundo, cómo funciona, es nuestra cosmovisión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo vemos el mundo nosotros? A la luz de Cristo. Es nuestra cosmovisión. Dice que no hay ninguna tinieblas en él, ¿sí? Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. Él es totalmente santo. Dios es totalmente puro. Dice, no hay ninguna tinieblas en él. Porque el hombre tiende a comparar a Dios con el hombre mismo. El hombre quiere hacerse un Dios a su imagen y semejanza, cuando la cosa es totalmente al revés. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y esa imagen fue distorsionada por el pecado. ¿Sí? Tiende a buscar el hombre natural, tiende a buscar equivocaciones en Dios, contradicciones en Dios, pero Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice su misma palabra, de él mismo. ¿Sí? Así que Dios y el hombre son incomparables, o sea, no se pueden comparar uno con el otro. No podemos comparar a un Dios que es luz con un hombre y con el razonamiento humano que no es luz. No es luz. Puede haber mentes muy brillantes dentro de la humanidad y eso debemos reconocerlo, pero comparado con Dios no son nada, ¿sí? Dios es luz y es el estándar que Dios exige que nosotros debemos llevar, o al estándar al cual debemos apuntar o mirar, ¿sí? Dice en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar. Ver la santidad de Dios, ver quién es Dios y apuntar a ser iguales a Dios. Es un desafío o un estándar bastante alto, y que obviamente que no vamos a llegar en esta vida a esa pureza, ¿sí? Pero Dios nos va a purificar en algún momento, va a volver, Él nos va a hacer santos, nos va a hacer puros y nos va a regenerar. Y no vamos a poder pecar ya cuando estemos con Él. Ahora tenemos la posibilidad de pecar. Ahora todavía somos pecadores, aunque transformados por Dios, nuevas criaturas con la posibilidad. Ahora podemos no pecar. Ahora podemos no pecar, aunque pecamos. La filosofía del mundo, el humanismo, no piensa en quién es Dios, el verdadero Dios, ¿no? El humanismo se hace un Dios, se hace diferentes dioses, pero no piensa en quién es el verdadero Dios, el que está revelado en su palabra. La filosofía del mundo apunta al bienestar terrenal, al bienestar del hombre, ¿sí? No apunta a la perfección santa de llegar a la santidad de Dios, no apunta a eso, ¿sí? La filosofía del mundo no entiende la gravedad del pecado, minimiza la gravedad del pecado. El pecado no es tan grave, dice. No es tan grave. Es un pecadito, es un error, es un tropiezo. La filosofía del mundo dice o piensa o nos quiere hacer creer que el hombre es bueno y que a veces hace cosas malas.
Dios dice totalmente lo contrario. Dice que el hombre es malo y que a veces puede hacer cosas buenas. Mateo 7:11, el Señor Jesús enseñando a sus discípulos en el Sermón del Monte, dice: pues si vosotros siendo malos, ¿qué? Malos, sabéis, si vosotros siendo malos, sabéis las buenas dádivas a vuestros hijos. El mundo nos enseña otra cosa, la filosofía del mundo. Dice, el hombre es bueno, a veces hace cosas malas. Dios dice, el hombre es malo y a veces hace cosas buenas. Cosas buenas, a entender cosas buenas, o obras buenas en la horizontalidad, o sea, entre nosotros, porque fuera de Cristo, para Dios, cualquier obra que para nosotros parezca buena, son trapos de inmundicia. ¿Entiende eso? Podemos hacer cosas buenas en los estándares humanos, pero fuera de Cristo, todas esas obras buenas son pecado igualmente para con Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, bueno, son palabras bastante duras, hablando de nosotros, y que muchas veces la humanidad reniega a esto. Comparado con Dios y el estándar de Dios, que Él es luz, nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. El hombre no se puede comparar con Dios porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y el hombre no es luz y sí hay tinieblas en Él. Si bien decíamos que Juan en estas enseñanzas o en esta defensa está atacando a aquellos hombres que decían tener o que se podía llegar a tener una relación con Dios, una comunión con Dios y vivir aún en la carne. Estas son las primeras semillas del gnosticismo, el gnosticismo temprano. Si bien esta religión, el gnosticismo, nace más adelante en el segundo siglo, ya habían empezado las herejías de las cuales sale el gnosticismo. Y también debemos aclarar que estas enseñanzas a veces estaban divididas, había diferentes ramas del gnosticismo, algunos que decían, bueno, el espíritu es bueno, lo material es malo, y entonces vivamos en el espíritu, pero que la carne, hacemos lo que quiera, total, a Dios eso no le importa y no nos relaciona lo material con Dios. Otros totalmente contrarios decían, el espíritu es bueno, la carne es mala, pero sometamos la carne a hacer lo bueno. Había diferentes ramas dentro del gnosticismo, ¿tá? Pero está atacando esas falsas enseñanzas que estaban naciendo dentro de la iglesia. Esto separaba lo material de lo espiritual, ese dualismo. No era tampoco nada nuevo en esa época, esto es como un neoplatonismo, ¿sí? donde separaban esto, lo que es lo material y lo espiritual. ¿Ah? Decían que la comunión con Dios era espiritual y que todo lo material no tenía relación con Dios. Y Juan escribe en el versículo 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios, con la luz. Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan. Son enseñanzas falsas. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ahora lo dice en forma positiva, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan dice, no podemos decir que tenemos comunión con Dios y andar en tinieblas. Esto es un pecado. No podemos tener una vida en pecado. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, no se puede amalgamar, no se puede mezclar la luz y las tinieblas. Si dices ser cristiano y lo único que te hace ser cristiano es que una vez tomaste una decisión, o que vienes a la iglesia, o que tienes conocimiento de la palabra de Dios, y eso es lo único que te hace cristiano, y tu vida es andar en tinieblas, mentimos, dice acá, es mentira y no practicamos la verdad. No podemos decir que un árbol es un manzano si da de frutos naranjas. El fruto revela la naturaleza del árbol. Nuestros frutos revelan la naturaleza. Si somos de Cristo o si no somos hijos de Dios o no lo somos. No hay un intermedio, no hay claroscuros en esto. No podemos decir que tenemos comunión con la luz y andar en las tinieblas. Andar en tinieblas es caminar en tinieblas, es vivir constantemente y conscientemente en pecado y decir, bueno, no es tan grave para con Dios, este pecado tal vez no ofende tanto a Dios. O lo que es peor, Cristo pagó por este pecado, así que yo lo puedo vivir libremente.
Eso es menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es peor, ¿sí? Tienes que esforzarte. Si estás viviendo en pecado y no te esfuerzas por salir de ese pecado, déjame decirte que probablemente ni seas cristiano. ¿Ah? Si es más importante los afectos, las relaciones, si es más importante el dinero, si es más importante tu comodidad que el estar en comunión con Dios, entonces, amigo, no eres cristiano. Entonces no cortas las relaciones más porque tengo cariño, porque tengo amor por esta. No corto las relaciones, no rompo esta sociedad porque bajarían mis ingresos y bajaría mi estándar de vida. No dejo el pecado porque para mí es cómodo el pecado. Es más, el pecado hasta me gusta. Es satisfactorio para mí. La verdadera comunión con el Padre y con Jesucristo es si andamos en luz bajo el estándar de Dios, no bajo mi estándar de lo que es andar de luz. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, imitándolo a Él. Nuestro punto para llegar, donde está el estándar, como Él está en luz. Andamos en luz. Esto, vuelvo a repetirlo, no significa perfección. No significa no pecar porque todos pecamos, ¿sí? Tampoco vamos a minimizar esto, decir, bueno, como todos pecamos, a veces peco. Pero andar en luz significa no vivir en pecado, no vivir en pecado. Algunos creen que el pecado, como les decía hoy, no es tan grave, pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La muerte no es grave, hasta la muerte física es grave, y no es la que se está refiriendo puntualmente aquí, sino que está hablando de la muerte espiritual, una eternidad en el infierno. ¿No es grave? Bueno, otros creen que el apartarse del mundo los llevará a no pecar, lo que es la visión monástica. Me voy a apartar del mundo, así no peco. Y eso también es un error. Es culpar al mundo de tu pecado. Es echarle la culpa a otro de que vos sos pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por más que te vayas a un monasterio a vivir solo, a una cueva a vivir como un ermitaño, a una isla a vivir solo o con una pelota de voleibol, no importa, va contigo tu pecado. ¿Sí? Otros creen que andar en luz significa perfección, y ya les dije que eso no es verdad. No es verdad. Andar en luz no es perfección. Sí, es a la perfección a lo que apuntamos nosotros, pero no es andar en perfección. Enseñan, y dentro del cristianismo hay iglesias que enseñan esto, que de este lado de la gloria se puede llegar a un estado de perfección donde ya el pecado no nos afecta, donde no sentimos tentaciones y no pecamos. Fíjense lo que decía Pablo en Romanos 7. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto decía Pablo. Está diciendo que es perfecto, que llegó a no pecar más. Es más, él decía del pecador del cual yo soy el primero. No dice yo el que yo era, yo soy, dice Pablo. El andar en luz es una lucha constante con el pecado. Es ver el pecado y aborrecerlo. Es entender primero que estamos pecando, es aborrecer el pecado, es una lucha por no pecar, y tiene que haber en la vida cristiana victoria sobre el pecado. Fíjense Pablo diciendo esto en Romanos 7, diciendo, bueno, si no el mal que no quiero, eso hago, pero él dice, si seguimos más adelante en el versículo 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así veía Pablo a su pecado, el cuerpo de muerte. Esto es un castigo romano. El cuerpo de muerte era un asesino, era encadenado con el cadáver de quien había matado, atado al cadáver, y este cadáver por mucho tiempo se iba descomponiendo para que él viera cómo estaba quedando el muerto. Ese era el castigo y ese era el cuerpo de muerte. Así veía Pablo su vieja naturaleza. Sentía ese olor nauseabundo de la putrefacción que trae el pecado. ¿Cómo vemos nosotros el pecado? ¿Coqueteamos con el pecado? ¿Nos gusta tener ese cuerpo de muerte? ¿Nos agrada ver los gusanos del pecado comiendo la carne? Muchas veces sí.
Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Pablo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Esa es la lucha que hay entre la nueva criatura y el viejo hombre. Tiene que haber esa lucha. Si no hay esa lucha dentro de ti, no eres cristiano. Si decimos ser cristianos y tenemos comunión con Dios, no podemos andar en tinieblas, sino que la comunión con Dios se evidencia en que andamos en luz. Pero que andamos en luz, como Él está en luz, dice Juan, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Comunión unos con otros. Esto es comunión con Dios. Comunión entre hermanos es comunión con Dios. Comunión con la iglesia es estar unidos a Jesucristo. Fíjense, en Hechos 9:1 y 2 dice, Saulo, este es Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino Jesús, ¿sí?, los trajese presos a Jerusalén. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo acá? Bueno, dice, a los discípulos del Señor. En el versículo 2 dice, a los de este camino. Filipenses 3:6. En cuanto a celo, dice Pablo de sí mismo, perseguidor de la iglesia. ¿A quién perseguía? A la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, dice Pablo, pero en la conversión de Pablo, cuando se le aparece Jesús a Pablo, fíjense lo que le dice en Hechos 9:4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quién perseguía Pablo? Él dice a la iglesia, Jesús dice, me estás persiguiendo a mí. La comunión uno con otro, con la iglesia, es comunión con Cristo mismo. En el versículo 5 sigue diciendo en Hechos 9:5, Él le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues nuevamente. Él perseguía a la iglesia. Jesús dice, persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Esta es la comunión, y esta es la comunión que nos une a nosotros, los cristianos. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es lo que nos une. ¿Sí? Nada que hayas hecho tú, la obra de Él es la que nos une, porque Dios es luz y no podía aceptar nada menos por paga o por la paga de los pecados. No me podía aceptar a mí porque yo no soy luz. O por lo menos no iba a ser un sacrificio aceptable y lo que me iba a llevar al infierno. Pero Cristo, la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ni tú ni yo tenemos esa luz para ofrecer. ¿Sí? El sacrificio vicario de Cristo, este glorioso intercambio, Cristo llevando mis pecados en la cruz e imputándome su justicia, es lo que me limpia de todo pecado. Eso me pone en un lugar por lo menos muy bajo, la verdad. Yo necesitando de que el inocente muera por mi culpable. Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, siguen atacando estas enseñanzas heréticas, Juan, que no solamente habían entrado en la iglesia, sino que ahora estaban saliendo de la iglesia, salían de la iglesia, ¿sí? A este grupo, que ya dijimos que derivan en lo que es el gnosticismo. Estos decían que llegaron a cierto punto de espiritualidad y de conocimiento, porque ellos decían que esa salvación venía por el conocimiento. De eso viene la palabra gnosticismo, gnosis es conocimiento. Habían llegado a cierto punto o que habían adquirido cierto conocimiento y que por medio de ese conocimiento ya no pecaban. Ya tenían una comunión con Dios y podían no pecar. Y claro que esta represión de Juan o este ataque de Juan es para que ellos no digan que tienen comunión con Dios, para que ya no digan no pecamos, ¿sí? Para que no hablen de perfección y de comunión con Dios y vivir una vida en libertinaje. Negar nuestra condición de pecadores es un engaño. Lamentablemente hoy en día se sigue
predicando de esta manera el Evangelio. No poniendo el énfasis en que eres un pecador que debes arrepentirte, sino en que Dios te ama y que Dios es amor. Eso es verdad. Eso es verdad. Dios es amor, además, lo dice en la misma carta de Juan. ¿Sí? Pero el amor de Dios no es, el amor salvífico de Dios no es para con todos, sino para aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y eso también es obra de Él. Y decimos que no tenemos pecado, esto es decirlo, no solamente decirlo, sino que también lo creen. Si decimos y creemos que no tenemos pecado, es una convicción, es pensar en el corazón ser perfectos en santidad, es pensar tener comunión con Dios solamente porque digo mi Diosito. Eso es un engaño. Pueden ser muy sinceros en creer que están agradando a Dios, pero si no lo hacen en el estándar y en la forma que Dios quiere, el que no honra al Hijo no honra al Padre, dice Jesús, se está engañando. Puede ser muy sincero, pero puede estar sinceramente engañado y sinceramente en el error. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si confías en tu sentimiento de que estás bien con Dios, ojo, puede ser que sea un engaño de tu corazón. Esto va más allá de que sea un sentimiento, yo me siento salvo. Tienes que serlo de verdad y tienes que tener frutos de que andas en la luz. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, un engaño a nosotros mismos. Algo triste de ver cómo la filosofía del mundo lleva a que piensen que sos lo que sentís ser. Algo de esto hablaba el pastor el domingo pasado. Sos lo que sentís ser. Y ahí tenés personas, bueno, yo me creo un perro. No soy un perro. Bueno, yo puedo estar postrado con una enfermedad terminal en una cama y me siento bien, me voy a jugar al fútbol. Eso es un engaño, ¿no es verdad? ¿Sí? Puedo ver mi cuenta bancaria en números rojos y decirme, esto de ser millonario me encanta. Eso es un engaño. No solamente que es un engaño, es una tontería. Yo me siento mujer siendo hombre, soy mujer. Yo me siento hombre siendo mujer, soy hombre. Eso es un problema antibiológico, aunque ahora se pueden encontrar muchas mujeres con cáncer de próstata. Es extraño, pero eso es algo nuevo. Decir que no tenemos pecado es un autoengaño y una necedad. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, fíjense, la secuencia, los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esto es lo que apunta Juan, cuando hablemos de confesión. ¿Sí? Te puedes mentir a ti mismo, te puedes estar engañado, sinceramente engañado, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Acaso piensas ir delante de Dios engañado con que ya no pecas y decirle, Señor, yo no peco más, yo soy santo? ¿Crees que puedes encubrir tu pecado de Dios? Salmo 69:5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿Crees que puedes ocultar tu pecado de Dios? Podrás engañar a los hermanos, podrás engañar a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de liceo, de clase. A Dios no lo puedes engañar. Aparte de que no nos apegamos a la verdad de Dios. Tal vez sí te puedes apegar a tu verdad relativa, pero la verdad absoluta de Dios no nos apegamos y negamos el pecado. Y Juan dice, la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad, la palabra de Dios es clara. Es clara en lo que respecta a nuestra condición depravada y a la condición caída del hombre. Si decimos que no tenemos pecado, deberíamos sacar algunos versículos de la Biblia donde claramente nos dicen que somos pecadores. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová, esto es después del diluvio, ¿no? Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Bueno, ese versículo mejor lo sacamos y podemos decir que no tenemos pecado. Segunda de Crónicas 6:36. Si pecaren contra ti, y dice, pues no hay hombre que no peque. Bueno, este también lo vamos a sacar, porque yo no peco. ¿Sí?
si somos los que decimos que no tenemos pecado. Pero vamos al Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, vamos a sacarlo porque yo soy el uno, el que no tiene pecado, y eres el que dice que no tiene pecado. Ese también lo sacamos. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está hablando de que la madre pecó y quedó embarazada, sino que está hablando del pecado que ya viene desde el vientre. Nuestra naturaleza pecaminosa es heredada de Adán. No, ese versículo también lo vamos a sacar porque no nos sirve. Salmo 53:3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Bueno, ya lo había sacado del Salmo 14, ahora lo tengo que sacar del Salmo 53 también. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Otro versículo más, y me voy a quedar sin versículo. El único versículo que nos va a quedar es Dios es amor, así puedo predicar un evangelio agradable. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya saqué el Salmo 14, el Salmo 53 y Pablo los vuelve a citar acá. No me va quedando casi Biblia si digo que no tengo pecado, la verdad no está en nosotros, o por lo menos tengo que modificar mucho la verdad, que es la palabra de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿para qué Jesús enseña a sus discípulos a orar de esta manera? Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿De qué? Yo estoy diciendo que no tengo pecado, entonces ¿para qué le voy a pedir perdón a Dios por mis pecados? Otro versículo para sacarlo, ¿verdad? Obviamente esto es un engaño, es una tontería decir no tenemos pecado a la luz de la palabra de Dios. A la luz de cualquier otra filosofía, vaya y pase, y obviamente que es más agradable que predicar el verdadero evangelio. Es más aceptable para las personas que nos digan que Dios nos ama y que Dios te está buscando y que Dios sufre si tú no te arrepientes. Una gran mentira. Dios no puede sufrir, Dios es completo en sí mismo. Pero es más agradable el oído y podemos llenar los templos y no habría las personas que vemos hoy aquí. Sigue diciendo Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado es de fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al contrario de negar el pecado es reconocer, como dice acá, confesar nuestro pecado, ¿sí? Y confesamos, también conlleva arrepentimiento. No solamente reconocer que soy pecador, sino entender que nuestro pecado es contra Dios, contra la luz, el que no tiene tinieblas, nuestro Creador, nuestro Señor, y eso nos va a llevar al arrepentimiento. Y confesamos nuestro pecado. La palabra que usa ahí para confesamos en el griego es homologeo, donde sale la palabra homologar. Yo me acuerdo cuando pasé de una universidad a otra y llevé las materias que había aprobado en la universidad y tuve que llevarlas a la otra para que los homologaran, para que miraran los programas, para que miraran los temas que se daban y las cargas horarias para ver si era lo mismo. Bueno, homologeo significa decir lo mismo. Confesar significa decir lo mismo. ¿Lo mismo que qué? Lo mismo que dice la palabra de Dios. Es declarar y creer lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros y acerca de nuestro pecado. Todo lo que ya le vimos de nuestra condición. Como les decía, va más allá de reconocer que somos pecadores. Si pensamos Satanás y sus demonios saben que son pecadores y ellos no tienen salvación. Es reconocer nuestra condición de pecadores y arrepentirnos porque pecamos contra Dios. Confesamos implica arrepentimiento, no por las consecuencias que lleva el pecado, sino porque pecamos contra Dios. No por las consecuencias, sino porque pecamos contra Dios. Segunda de Corintios 7:9. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. El contristamiento, el sufrimiento, según Dios, trae arrepentimiento. Me perdí. Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse,
pero la tristeza del mundo produce muerte. Podemos ver esta tristeza en Judas. Él tuvo tristeza porque entregó al inocente, pero él no fue salvo. Jesús mismo dijo que se perdió. Porque he aquí, versículo 11 de 2 Corintios 7, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Reconocer que somos pecadores nos debe doler, ofendimos a nuestro Dios y nos debe llevar al arrepentimiento. Al cristiano le causa dolor cuando peca y confiesa en arrepentimiento su pecado y se esfuerza por no pecar, se esfuerza, lucha por no pecar. Aquella persona, al contrario, aquella persona que vive en pecado, que no trata de salir, que no quiere cambiar su vida, su actitud, su estilo de vida, sabiendo que está pecando, es imposible que sea cristiano. Es imposible. El cristiano verdadero no puede vivir en pecado sin que Dios lo discipline. El cristiano verdadero no puede vivir en pecado sin que Dios lo discipline. Si estás viviendo en pecado, si no hay disciplina de Dios en ti, no eres cristiano. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice Juan, y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que arranca hablando del mensaje, Juan diciendo Dios es luz, y ahora sigue hablando y describiendo los atributos de Dios. Él es fiel, Él es justo. Los pone juntos a estos dos, ¿sí? Esto no es nuevo, esto no se lo inventó Juan, esto lo saca de la palabra de Dios, Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, fidelidad de nuevo, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, hablando de la fidelidad, en este caso de Cristo. Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba como fiel, eso es un atributo, fiel y verdadero, y con justicia juzga, es justo, juzga con justicia. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo que justo a muchos y llevará las iniquidades de quién, de ellos, los muchos. Justificará mi siervo justo a muchos. Fiel es digno de confianza. Dios cumple lo que promete. ¿Qué promesa está hablando acá Juan? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel para cumplir sus promesas. Perdonar y limpiarnos en este versículo están en pasado. Esto indica que es algo que ya sucedió o sucedió en un momento puntual de la historia. Esto es a lo que se refiere en el versículo 7 que ya leíamos, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese acto es el que perdona, es el que limpia. ¿Sí? Este sacrificio vicario de Cristo en la cruz no es una improvisación de Dios porque el hombre se me fue de las manos y pecó, sino que esta promesa a la cual es fiel Él nace de un pacto intertrinitario, ¿sí? Esto es antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese, ya estaba este pacto y Dios ya había prometido salvar a los pecadores. 1 Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo.
No es una improvisación de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este es un pacto eterno antes de que nosotros existiéramos entre Dios mismo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tito 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, salvación, la cual Dios, que no miente, o sea que es fiel, prometió desde antes de los principios de los siglos. Él es fiel en cumplir su promesa, porque la promesa nace en Él y por Él, antes de que nosotros, que la humanidad fuera creada, que el universo fuera creado. Dios es fiel, Él prometió, Él cumple. Hablando de salvación, Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Limpia de pecado. Él va a volver un día y esto va a pasar. No va a haber quien diga o quien predique al verdadero Dios, porque Dios va a ser revelado y todo ojo le verá. Nosotros vamos a confesar el nombre de Dios y aquellos pecadores van a ver la santidad de Dios y van a reconocer que merecen el infierno, así como lo estamos reconociendo hoy nosotros. Merecemos el infierno, pero Dios es fiel y prometió salvación. Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Él promete, Él cumple. Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Esta es la obra de Dios en nosotros. Nos limpia de pecado, de esas obras muertas, ¿para qué? Para servir al Dios vivo. Antes no servíamos al Dios vivo. Sin Cristo no podíamos servir al Dios vivo. Todo lo que hacíamos era para agradarnos a nosotros o para agradar a los demás. Pero también dice que es justo, y van juntos estos. Es fiel y es justo. ¿Verdad? Dios no dejará un pecado sin castigar, porque es justo. ¿Sí? Recordemos que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Y Dios es justo, y la justa paga por el pecado es la muerte, como leíamos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y que el juez justo no va a dar la paga a lo que está decretado. ¿Nos parecería un juez justo que llegue un asesino a ser juzgado y le diga, bueno, en realidad yo como te amo tanto, te voy a dejar libre? ¿Sería justicia eso? ¿Olvidar el pecado? Bueno, Dios es justo y no va a pasar ningún pecado por ahí. Todo pecado tiene que llevar su correspondiente paga. Y esto nos pone en un lugar muy incómodo. Es un mensaje que no se quiere escuchar, ¿sí? Porque nos pone a todos como merecedores de la muerte eterna, del infierno. Estamos imposibilitados de dar la correspondiente paga que conlleva mi pecado. Pero Dios prometió, y Él es fiel, Él prometió salvación. Ezequiel 34:11 dice que Él mismo va a venir a salvar. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios mismo vino a buscar a sus ovejas, esto es Cristo. Cristo, yo y el Padre uno somos, ¿sí? Vino a buscar sus ovejas. Claro que cuando Jesús dice, yo soy Dios, yo y el Padre uno somos, los judíos lo quisieron apedrear por blasfemia. Pero ¿qué se esperaban? Que viniera el Mesías diciendo que era Dios mismo, cuando en la palabra de Dios dice que es Dios mismo viniendo y no se declarara como Dios. Claro que se iba a declarar como Dios porque Él mismo iba a venir a buscar a sus ovejas. No lo quisieron escuchar. Dios nos regala la salvación y esa es gratuita y eso es una buena noticia porque estamos imposibilitados de pagar por nuestra salvación.
es gratuita para los suyos. Obviamente que alguien tuvo que pagar, ¿sí? Él mismo llevó en sí mismo la justa paga por mis pecados. Gratis para mí, porque alguien pagó por mis pecados. Romanos 3:23 lo dice. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, otra vez, todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, merecen el infierno. Estoy parafraseando, ¿sí? El versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto sin merecerlo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es lo que Juan estaba diciendo acá. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo mismo que dice Juan. Y esto es sorprendente de ver cómo la armonía que hay entre el apóstol Pablo y el apóstol Juan, cuando ellos en todo su ministerio se habrán visto, no sé, por día en el concilio, y en el concilio no fueron a tratar este tipo doctrinal, sino que fueron a ver si debían judaizarse los gentiles. Pero la armonía que hay en el Evangelio, esto es algo divino, esto es algo que es de Dios. Entre Pablo y Juan no hay contradicción. Juan 1:10, primera de Juan 1:10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, a modo de resumen, Juan está como dando vueltas sobre lo mismo y siempre va agregando algo más. Si decimos que no hemos pecado, anteriormente había dicho si decimos que no tenemos pecado, ahora si decimos que no hemos pecado, ¿sí? Y esto va en oposición al versículo anterior que dice si confesamos nuestro pecado. Pero bueno, yo no confieso porque ahora yo no tengo pecado, yo no he pecado. Esto es negar nuestro pecado. Esto es no estar en armonía con su palabra. Esto es no estar en armonía con lo que es el Evangelio, ¿sí? Por eso dice, y su palabra no está en nosotros. Es negar la palabra de Dios, es decir, Dios está equivocado. Si yo digo que no he pecado, es decir, Dios está equivocado. Si yo digo que lo que Dios dice que es pecado, yo digo no es pecado, estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Dios miente. Le hacemos a él mentiroso, dice, en total oposición a lo que dicen los versículos anteriores, que él es fiel y justo. Bueno, yo no digo que él es fiel y justo si estoy diciendo que no pequé, sino que él es mentiroso. Eso está diametralmente opuesto, ¿sí? Esta negación de pecado lleva a la pregunta de qué pecado necesito yo perdón. Si yo no he pecado, no necesito perdón de nada. Esta declaración no solamente niega tu condición pecaminosa, sino que también niega la necesidad de un Salvador. Y menosprecia el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Su palabra no está en nosotros, sigue diciendo Juan. Negar el pecado o querer mezclar la luz con las tinieblas, separar lo espiritual de lo físico, como era el problema que había en ese momento y que aún sigue, es negar la palabra de Dios, es decir, Dios está mintiendo. Por esta razón es que Juan es tan duro en defender el verdadero evangelio, este dado por Dios mismo, ¿sí? Porque hay muchos que dicen llevar la palabra de Dios, pero llevan un evangelio diferente. Hay muchos, y esto no es de esa época, esto es de todos los tiempos. La pregunta es, tú que estás aquí presente o que estás escuchando por medio de este video, ¿puedes explicar el evangelio? ¿Cuál es el evangelio para ti? Porque el evangelio que sea para ti, si lo puedes explicar, esa es tu fe. Esa es tu fe. Obviamente no estoy buscando que me respondan y que me digan cuál es el evangelio, pero sí que para que analicen y digan, bueno, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Porque este evangelio, lo que yo creo de Cristo, lo que yo creo de Dios, lo que yo creo de mí, de mi pecado y de mi condición, es mi fe. Y esa puede ser una fe no salvífica. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe que habla acá habla del evangelio, no separa la fe, no separa el evangelio de la fe salvífica. ¿Qué es el evangelio para ti? Porque puede no ser una fe salvífica lo que estás creyendo. Hebreos 4:2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en lo que lo lleva.
El Evangelio tiene que ser tu fe. Por eso es tan importante predicar el verdadero Evangelio. Y el verdadero Evangelio pone en primer lugar a Dios. ¿Quién es Dios? Por eso Juan arranca diciendo Dios es luz. No arranca diciendo Dios es amor, el que te pone a ti en primer lugar, porque Dios me ama, porque tal vez me lo merezco. No, Dios es luz. Y ese amor que es Dios es más grande al entender que Él es luz y que nosotros no lo somos y que no merecemos ese amor. El verdadero Evangelio enseña quién es Dios y lo insignificante que es el hombre por más que sea ofensivo. ¿Sí? El conocer a Dios nos va a llevar, el conocer más los atributos de Dios, quién es Dios, nos va a llevar a esforzarnos para agradarle y para no pecar. Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuál es el evangelio que nos gusta escuchar? ¿El que habla de nosotros? ¿El que habla de que Dios nos ama porque somos buenos? ¿O el que habla de prosperidad para ti? ¿O aquel evangelio que habla de quién es Dios, que eres luz y que tú no lo eres? Porque el evangelio que pone a Dios en primer lugar y quién es Él, te muestra la necesidad, la verdadera necesidad de que hubiera un Cristo. El verdadero evangelio trae libertad del pecado, no libertinaje para pecar, o libertad para pecar. Juan explica todo esto porque tiene un propósito y de esto lo vamos a ver, si Dios quiere, en el próximo mensaje, el estudio del 1 Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que sepan más, para que no pequéis. Entienda quién es Dios, para que no pequen. ¿Sí? Para que engañados por un evangelio, para que si están engañados por un evangelio diluido o falso, para que no minimicemos ni mucho menos neguemos el pecado y la peligrosidad del pecado y lo abominable que es el pecado para con Dios, para que no neguemos eso, ¿sí? También nos llama la responsabilidad como iglesia, como cristianos, a llevar un evangelio, un mensaje fiel, el verdadero evangelio. ¿Sí? Aquel que no agrada, ya de antemano voy diciendo, el verdadero evangelio no agrada, porque pone al hombre en su lugar, no exalta al hombre, sino que exalta a Dios. El hombre natural va a rechazar este evangelio. Recuerden que Jesús dijo que somos la sal. Esta sal va a caer en un mundo pecaminoso, llagado por el pecado y le tiene que arder, porque si no arde es un evangelio diluido. Es agüita con sal nomás, agua salón, no es sal de verdad. Este evangelio ofende, no estoy diciendo que nuestro evangelio debe ofender, de que nosotros tratemos de ofender a las personas, no estoy diciendo. Pero el verdadero evangelio va a ofender porque Dios sí quiere ofender. Yo no, pero Dios sí quiere ofenderte con lo que dice de ti y de tu pecado y de tu condición. No debemos negar ni callar este evangelio, porque Jesús dijo en la gran comisión, le dijo a sus apóstoles, Mateo 28:19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos ponen énfasis en este versículo en el ir. El ir no es el énfasis lo importante en esto, porque ir, todos cristianos vamos a andar por el mundo. El énfasis está en hacer discípulos. ¿Discípulos de qué? Del verdadero evangelio. No podemos hacer discípulos de un evangelio falso, porque estaríamos acarreando a personas al infierno por el camino ancho. Tal vez la parte limpia del camino ancho, pero por el camino ancho que lleva al infierno. Hacer discípulos del verdadero evangelio. No le vamos a caer bien a las personas. No vamos a salir de la iglesia o del templo, no vamos a salir contentos por lo bueno que somos. Dios no busca exaltarte a ti, sino que salgas contristado viendo que no llegas al estándar y en arrepentimiento busques agradable a Él, andando en luz. Vamos a terminar la oración. Pastor, ¿puedo orar? Padre Santo, gracias te damos, Señor, una vez más, por la oportunidad que tú nos das de escuchar de tu palabra, Señor, tan clara para nuestras vidas, que podamos atesorarla, Señor, en nuestro corazón y también ponerla en práctica. Gracias porque tú nos pones claro sobre el puro, Señor, en muchas cosas que confrontan nuestra vida, Señor, nuestra relación contigo.
Pedimos al Señor que seas tú nuestra luz, nuestra guía todos los días de nuestras vidas y que podamos, oh Señor, honrarte y glorificarte, procurando siempre, Señor, seguir tras de tus pasos. Gracias, oh Padre amado, por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por perdonarnos, por recibirnos así de pecadores, de los pecadores que hemos sido perdonados, por tu amor, por tu justicia también, Señor. Y si hay algo que aún permanece en nuestro corazón, que no hemos confesado, Señor, aprovechemos este tiempo hoy y podamos blanquear toda nuestra vida, Señor, ante ti. Gracias por tu grande misericordia, Señor, de todos los días. Acompáñanos, oh Señor, en esta semana. Anímanos, oh Señor, a que también podamos compartir el Evangelio, la sana doctrina, a aquellos que aún no te conocen. Y que, Señor, muchos puedan llegar a conocer el Salvador como nosotros hemos conocido. Padre Celestial, dejamos todas estas cosas en sus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Diego. Recordaba, es un coro que dice: yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Quizás cuando nosotros entendamos realmente que somos pecadores, ahí se nos va a caer un velo que ha estado por mucho tiempo frente de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra realidad, pensando que somos seres buenitos, cuando en realidad la palabra nos confronta y la palabra nos muestra, como bien lo menciona el hermano Diego, a que no somos buenos. Tenemos pecado y tantas veces caminamos por sendas que no le honran, no le glorifican a nuestro Padre Celestial. Y qué importante que todos nosotros podamos abrir el corazón ante Dios, a su palabra, y permitir que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Pero animarles a que el próximo domingo se aparte un tiempito y se congregue una vez más. Vamos a estar aquí para compartir de la palabra del Señor. El Señor les bendiga, les libre y les guarde, y será hasta el próximo domingo.